Hey, what's up, guys? This is Mauro. How are you today? ¿Cómo están? Saludos a todos. Hoy vamos a tener un video muy especial. Va a ser un video más corto. Sin embargo, en este video vamos a estar trabajando con el pasado simple, lo que eso significa, y especialmente con el famoso verbo to be. ¿Ok? Entonces, no se pierdan nada de este video, por favor. Antes de continuar, suscríbanse, déjenme un like y dale al botón de notificaciones, la campanita, para que sepas cuando subo nuevos videos. Entonces, el pasado simple. El pasado simple, en mi opinión, es el tiempo con más detalles, ¿ok? Sin embargo, es el que te va a dejar que puedas conversar muchísimo en inglés, porque básicamente todo lo que hablamos normalmente son anécdotas y cosas que pasan en nuestra vida, ¿ok? Fuera del presente, las verdades generales, los hábitos, siempre vamos a estar hablando de cosas que hicimos ayer, que hicimos hace un año, etcétera, ¿ok? El pasado simple realmente es sencillo en inglés. Lo que lo hace complicado es la relación que nosotros tenemos con el pasado simple en español. ¿Okay? En pasado les tengo que contar algo. Existen dos pasados. El, Vamos a resumir los nombres, el pretérito y el imperfecto. ¿Okay? Tienen nombres un poquito más grandes. Pero bueno, vamos a conocerlos así. Entonces, estos pasados nosotros en español los utilizamos activamente. Eso quiere decir que sin saberlo nosotros, sin realmente tener mucha conciencia, podemos utilizar los pasados de forma correcta y no genera ningún problema en nuestra vida. Sin embargo, cuando te pregunto, hey, ¿cuál es la diferencia entre yo estaba en la oficina la semana pasada, yo estuve en la oficina la semana pasada? En tus mentes dirá, bueno, pero no tiene muchas diferencias, pero sí tiene muchísima diferencia. ¿Ok? El, esa distinción en la desinencia, es decir, el uso en la desinencia, porque está usándose en distintos pasados, lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando yo digo yo estuve en la oficina la semana pasada, lo que me refiero es que yo llegué a la oficina, permanecí un tiempo allí, salí de la oficina, pero no regresé durante la semana. Cuando digo yo estaba en la oficina la semana pasada, estoy diciendo que estuve en la oficina, permanecí allí, salí, volví nuevamente a la oficina, permanecí allí y salí. Entonces, el imperfecto, ese que terminaba en aba, ia, etcétera, como comía, cantaba, bailaba, era, y así sucesivamente, es un tiempo increíble para hablar de acciones o hábitos en el pasado, ¿okay? Cosas que se repetían cuando yo era niño, yo caminaba con mi papá, etcétera. El pretérito, sin embargo, delimita muchísimo. Entonces digo, yo comí en la mañana o yo no hice eso. Son acciones mucho más delimitadas. ¿Sí? Entonces, clarificado este punto, porque vamos a pasar un poquito de esto, vamos a pasar tiempo en esta explicación, sobre todo con el to be, vamos a definir exactamente dónde está el pasado. En el pasado hacemos la línea de tiempo, ¿ok? lo cual, lo cual este centro va a ser mi now, el ahora, mi pasado y mi futuro acá, hacia adelante. Entonces, si yo tengo una acción en el pasado, normalmente son acciones que empezaron y terminaron en el pasado, pero se ven como un punto, ¿ok? Eso quiere decir que no importa cuánto tiempo duró, yo estudié en la universidad, no importa cuánto tiempo estudiaste en la universidad. Eso quiere decir que esa acción, aunque haya tomado un tiempo, años, minutos, segundos, esta acción va a ser delimitada simplemente en un solo punto en el pasado. Entonces tú dices, ese verbo lo conjugas en el pasado. Como hablamos de la conjugación es la clase pasada, conjugación es poner un verbo en infinitivo en función de personas y tiempos. ¿Okay? Entonces, aquí los verbos vamos a tener que colocarlos en pasado. En español yo digo yo como, en español en pasado, el imperfecto digo yo comí o digo yo comía. Vieron que cambia su forma de escribirse. En inglés va a ser mucho más fácil porque se va a cambiar la forma de escribir una sola vez. ¿Okay? Básicamente te vas a aprender el verbo en pasado, vas a buscar las características de verbos que están disponibles y usted se va a aprender los verbos en pasado. Pero todo esto tiene un truco. Normalmente cuando yo hablo en pasado hablo de forma afirmativa o contando una historia que simplemente se asume como una verdad o se asume como una afirmación. El hecho que no tenga un yes adelante no quiere decir que no sea una afirmación. Yo puedo decir, yesterday I went to the mall and I saw my friend. Entonces vas a decir, yo fui al mall y vi a mi amigo. En ningún momento he dicho yes, simplemente son afirmaciones de cosas que me ocurrieron en el pasado. Los dos verbos los digo en el pasado. No voy a hablar en el presente, no voy a hablar en el infinitivo. Entonces, vamos a hablar
del verbo to be. Luego que expliquemos el verbo to be, vamos a hacer otro video explicando qué pasa con el resto de los verbos. Dejo mis círculos acá. Y recuerden que hablamos que el verbo to be tenía una parte esencial dentro del universo. Si llamamos este universo el universo del pasado simple, el verbo to be va a estar dentro de este círculo amarillo. Entonces colocamos aquí el to be. Ese to be en pasado se va a decir de esta forma: was and were. ¿Okay? Estas son las dos conjugaciones que van a existir en el pasado y van a ir de esta forma. Cuando yo hablo en la primera persona con I, voy a conjugarlo con was. Cuando hablo con you en la segunda persona, lo conjugo con were. Si hablo con he, no estamos hablando de las personas, terceras personas singulares, va a ser was. ¿Okay? Cuando hablo con the she, va a ser was. Cuando hablo con it, que es la tercera persona neutra, también va a ser was. Recordemos que estas tres son la misma tercera persona, pero con distintos géneros. Luego coloco el we. Tenemos we, were. Tenemos el you, plural de ustedes. You, were. And they sería were también. Entonces vemos la distribución, que el was se encuentra en el I, en el he, en el she y en el it, en la primera singular y en la tercera singular. Entonces cuando yo quiero decir yo comí, perdón, yo estaba, yo digo I was. Y aquí es donde viene el primer asunto. Cuando hablamos del verbo to be, donde está el truco de todo, donde todo el mundo se confunde. Cuando hablamos del verbo to be, recuérdense que en el clase pasada hablamos que el to be significaba dos cosas: ser o estar. Entonces, to be significa ser o estar. En consecuencia, el ser y estar, si los voy a decir en pasado, van a tener dos formas pasadas de ubicarse cada uno. Entonces, el ser, sus pasados serán yo era o fui. ¿Okay? Era o fui. Eso quiere decir que el era es el imperfecto y el fui es el pretérito. ¿Okay? Y también digo yo en el estar, vamos a decir yo estaba o yo estuve. Estaba, estuve. ¿Okay? Aquí es donde está todo el asunto. Cuando yo voy a decir el to be en cualquier persona en el pasado, en mi mente voy a tener cuatro posibles significados. Y uno es yo era, yo fui, yo estaba, yo estuve. En consecuencia, si yo digo I was, conjugo el I con el was, voy a decir que esto significa yo era, yo fui, yo estaba, yo estuve. Yo era, yo fui, yo estaba, disculpen, yo estaba, yo estuve. Yo era, yo fui, yo estaba, yo estuve. Si digo I was, entonces significa yo era, yo fui, yo estaba, estuve. Si yo quiero decir yo era profesor, digo I was a teacher. Si yo quiero decir yo fui su esposo, I was her husband. Si quiero decir yo estaba en la casa, I was at home. Si quiero decir yo estuve en la oficina, digo I was in the office. Entonces, todo se va a decir con tu vida. La experiencia me dice que muchos estudiantes asocian el yo era, yo fui, yo estaba, pero de repente se les olvida el yo estuve. ¿Okay? O asocian el yo estuve, yo estaba, pero no agarran el yo era. Entonces dice, oye, pero es que nunca me aprendo el to be. No, no se trata de que no te aprendas el to be, sino que son muchas referencias para un solo elemento en inglés, que es I was. Lo mismo pasa con el resto de la persona. ¿Okay? Con el resto de los verbos solamente va a haber un par de significados. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero decir I ate, yo comí, puede ser yo comí o yo comía. ¿Por qué? Porque ellos tienen un solo significado. El problema viene en español que el to be tiene dos significados.
¿Ok? Sería ser o estar. Entonces tengo que multiplicarlo y vamos a tener 4 referencias, que son un montón realmente. Entonces, de esto se trata el to be. Si yo quiero hacer una pregunta con to be, asumo o tomo las mismas reglas que tomé con el to be en presente. Si quiero hacer una pregunta, lo coloco al de primero. Digo, where you at home? Were you at... Disculpen. Were you at home last night? Were you home last night? Entonces, ¿estabas tú en casa anoche? Entonces, déjame arreglar esta. Acá vamos a colocar at. Chévere. Entonces, were you home last night? ¿Cómo respondo que yes? Yes, I was. O no, I wasn't, que es la forma contraída del to be. ¿Okay? Esto significa was not. Significa was not. ¿Okay? Si quiero hacer una pregunta, objeto, es decir, con un verbo interrogativo, yo digo, ¿dónde estabas tú anoche? Yo digo, where were you last night? ¿Ok? No se confunda que voy a decir where were you, son pronunciaciones casi idénticas, ¿ok? En algunos casos idénticas. Entonces, digo, where were you last night? Respondes, I was I was at home. I was at home, ¿ok? Entonces dices dónde estabas. De eso se tratan las preguntas con el verbo to be. Entonces recuérdense, lo más importante es saber que tengo que asociar 4 significados y que tengo que cambiar la posición para hacer preguntas y tengo que negar con el mismo verbo. Bueno, muchachos, espero les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo, donde vamos a hablar de los demás verbos en pasado. Saludos.